Última hora. El espectáculo mexicano amanece sacudido por dos noticias que han encendido las alarmas. La música urbana enfrenta una tragedia devastadora. Un joven cantante con toda la vida por delante pierde la vida en circunstancias que han dejado a sus seguidores en shock. Y casi al mismo tiempo, un actor histórico de la televisión mexicana ha sido llevado directamente al quirófano tras complicaciones físicas que venía arrastrando en silencio. Dos generaciones, dos caminos, dos finales completamente distintos, pero ambos nos obligan a mirar detrás del brillo de la fama, porque cuando se apagan las cámaras empiezan las historias que casi nadie quiere contar. Hoy vamos a ir más allá del titular, vamos a entender qué pasó realmente. La salud de Manuel Landeta preocupa al medio artístico. El actor tuvo que ser intervenido tras presentar complicaciones derivadas de una lesión antigua que nunca sanó completamente y que con el paso del tiempo terminó agravándose. No se trata de un accidente reciente, fue el resultado de años de trabajo físico, escenarios, foros, giras y exigencias corporales que muchas veces los artistas ignoran por seguir cumpliendo compromisos. Su familia confirmó que el problema se concentraba en el hombro, además de molestias en la rodilla que terminaron por obligarlo a entenderse de forma definitiva. Manuel Landeta pertenece a la generación que construyó la televisión mexicana cuando no había redes sociales, no existían plataformas de streaming y el actor trabajaba jornadas extenuantes. El éxito dependía totalmente del rating. Esa generación no pausaba por dolor. El lema era simple: el show debe continuar. Durante décadas fue rostro constante en telenovelas, teatro musical y producciones dramáticas, desarrollando una carrera larga pero físicamente demandante. A diferencia de los escándalos que llenan titulares, la historia de Landeta es la de muchos actores. Lesiones acumuladas, cirugías postergadas, proyectos que disminuyen con la edad, presión por seguir vigente. Para entender lo que hoy está viviendo Manuel Landeta, hay que regresar al inicio, a una época muy distinta del espectáculo, antes de las redes, antes de los escándalos virales, antes de la fama inmediata. Él pertenece a una generación de actores que no se hicieron famosos de la noche a la mañana. Se formaron trabajando sin descanso, aprendiendo con foros largos, con libretos interminables y bajo una disciplina que hoy parece impensable. Desde joven descubrió que el escenario sería su vida, no solo como actor, también como cantante, bailarín y hombre de teatro. Era el tiempo donde el artista debía ser completo. Si no sabías cantar, aprendías. Si no sabías bailar, ensayabas hasta lograrlo. No había atajos. Así fue construyendo una carrera sólida en telenovelas, un formato que en México no era solo entretenimiento, era parte de la vida diaria de millones de personas. Su rostro comenzó a volverse familiar en los hogares. Historias de amor, de drama, de villanos, de personajes intensos, pero detrás de ese reconocimiento había algo que el público casi nunca veía. Horas interminables de grabación, jornadas físicas exigentes y un ritmo de trabajo que dejaba poco espacio para el descanso. El éxito llegó, pero también el desgaste. Como muchos actores de su generación, puso el trabajo primero, el cuerpo después. Porque en aquella época no se hablaba de pausas ni de salud emocional, ni de detenerse a sanar. El compromiso con el público estaba por encima de todo. A lo largo de los años vivió cambios profundos en la industria. Vio cómo la televisión abierta dominaba, cómo luego llegaron nuevas plataformas y cómo el medio se transformó y dejando atrás a muchos rostros clásicos. Pero él nunca dejó de intentarlo. Nunca dejó de presentarse, de mantenerse activo, de seguir siendo parte del espectáculo que había marcado su vida. Hoy, cuando enfrenta problemas físicos derivados de ese camino, lo que vemos no es solo una situación médica, es el reflejo de décadas entregadas a un escenario. Es la historia de una generación que sostuvo la televisión mexicana con trabajo constante, sin imaginar que algún día el mayor desafío no sería un papel difícil, sino el paso inevitable del tiempo. El público suele ver solo la nostalgia, pero no ve el costo corporal de permanecer décadas frente a cámaras. Mientras una figura que lo dio todo durante años enfrenta ahora las consecuencias físicas del tiempo,
Otras historias nos recuerdan que no todos los artistas llegan a envejecer. Algunos ni siquiera alcanzan a descubrir quiénes iban a ser. La noticia cayó como un golpe en seco, sin previo aviso, sin una despedida pública, sin ese último mensaje que muchos esperaban leer después. El mundo del rap despertó con reportes que confirmaban que Lil Pop, una de las voces más jóvenes introspectivas de la escena urbana, había fallecido a los 25 años. Una edad donde normalmente los artistas están empezando a descubrir quiénes son, no despidiéndose. Según los primeros informes, todo ocurrió tras una cadena de acontecimientos que encendieron preocupación entre las personas cercanas al cantante. Momentos de tensión, confusión y una situación emocional compleja habría precedido a la tragedia. Fue trasladado de emergencia a un hospital. Durante horas hubo incertidumbre, pero finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar. El silencio comenzó a llenar las redes. No hubo escándalo, no hubo espectáculo, solo mensajes de incredulidad. Compañeros de la industria, seguidores y productores empezaron a escribir lo mismo. Era auténtico, cantaba lo que sentía. Su música era su manera de hablar cuando no encontraba otra forma. Y es que Lil no construyó su carrera desde la extravagancia, sino desde la vulnerabilidad. Sus letras hablaban de sobrevivir emocionalmente, de crecer en medio de la presión, de cargar responsabilidades demasiado grandes para alguien tan joven. Por eso la noticia impactó de una manera distinta, porque muchos de sus fans sentían que no escuchaban a una estrella, sino a alguien que estaba contando su propia vida. En cuestión de horas, sus canciones comenzaron a reproducirse masivamente otra vez, como si el público intentara encontrar respuestas dentro de su música. Pero la realidad fue otra, no había respuestas simples, solo quedó el eco de una carrera que avanzó muy rápido, en una industria que muchas veces exige fortaleza constante. Aunque el ser humano detrás del micrófono todavía esté aprendiendo a sostenerse, y así, sin una escena final, sin un último aplauso, la historia de Lil Pop se convirtió en otra de esas que obligan a mirar más allá del entretenimiento y a preguntarnos qué pasa cuando la fama llega antes de que alguien tenga tiempo de estar preparado para ella. Lil formaba parte de la nueva generación del rap, marcada por un estilo emocional, confesional y muy ligado a experiencias personales. No era el típico rap de ostentación, su música hablaba de ansiedad, pérdidas familiares, presión del entorno, sobrevivir a contextos difíciles, culpa, crecimiento y redención. Ese enfoque lo acercó a la corriente del llamado pain rap, un subgénero que conecta profundamente con audiencias jóvenes porque convierte la vulnerabilidad en narrativa musical. Firmó con el sello Music Group, impulsado por el rapero Joe Goat, lo que lo posesionó como una promesa con proyección internacional. Aunque muchos no lo identificaban en televisión, Lil se tenía presencia en Latinoamérica gracias a plataformas de streaming donde México es uno de los mayores consumidores de rap en español y en inglés. Listas algorítmicas donde su música aparecía junto a artistas del regional urbano y el trap latino. Un público mexicano joven que consume rap melódico estadounidense por su carga emocional, no por idioma. México hoy es uno de los mercados más grandes del mundo del streaming y artistas como Lil logran oyentes, ahí sin necesidad de promoción tradicional, es decir, quizás no sonaban radio, pero sí estaban en los audífonos de miles de jóvenes mexicanos. Su carrera creció en la era donde el éxito no se mide en años, sino en métricas, reproducciones, seguidores y viralidad. Su presencia constante en redes y ese modelo deja muy poco espacio para procesar la fama. Muchos artistas jóvenes pasan de ser anónimos a figuras públicas en meses, sin estructura emocional para sostenerlo. Hoy no vimos solo una operación médica ni solo una tragedia musical. Vimos dos advertencias, una nos habla del tiempo, la otra de la presión. La fama no evita que el cuerpo se canse, el éxito no evita que el alma se quiebre. Detrás del espectáculo siempre hay personas reales tratando de sostener una vida que muchas veces el público no alcanza a imaginar. Y quizás por eso estas noticias nos impactan tanto, porque nos recuerdan que nadie está exento de necesitar pausas, de cuidar su salud, de pedir ayuda o simplemente de bajar el ritmo. Si estas noticias te hicieron reflexionar, déjame tu opinión en los comentarios. ¿La industria cuida realmente a sus artistas o los empuja hacia el límite? Suscríbete, comparte este video y sigamos analizando juntos lo que hay detrás de la fama,
porque entender estas noticias también es una forma de entendernos a nosotros mismos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.